Este lugar, aparte de ser conocido como la Ciudad del Amor, es conocido como la Ciudad de la Luz, no solo por sus farolas, sino porque fue una de las primeras ciudades en tener iluminación pública a gas. El cauce central del río Sena pasa por aquí y sus orillas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, es la capital de Francia desde el siglo X. Anteriormente lo fue Laon, una ciudad al norte del país. Bienvenidos a descubrir con nosotros París. La Biblioteca Nacional de Francia es una de las instituciones culturales francesas más antiguas. Nos tenemos que remontar al año 1368 con Carlos V, que mandó llevar su colección de libros al Museo del Louvre a una sala que se había preparado específicamente para ello. Una década después ya tenía más de 900 volúmenes. Unos 2 siglos después, François I emitió una ordenanza por la que se tenía que depositar un ejemplar de cada libro vendido en el reino. Y en el año 1666 la biblioteca, ya con Luis XIV, se llevó al barrio Vivienne. En pocas décadas se convierte en la biblioteca más importante de toda Europa. El padre Vignon fue nombrado bibliotecario del rey en el año 1719 y le dio un color nuevo a la biblioteca. La organizó completamente y facilitó el acceso a cualquier persona. A finales del siglo XVIII, ya más de un centenar de personas la visitaban cotidianamente. Y entre los registros de préstamos se puede comprobar que Voltaire y Rousseau la visitaban bastante a menudo. En 1988, François Mitterrand anuncia que va a construir la biblioteca más grande del mundo y esta abre sus puertas en el año 1996. Esta joya del gótico francés es la famosísima Catedral de Notre Dame. Fue construida entre el año 1163 y 1345. Posteriormente, en el siglo XIX, fue restaurada tras la Revolución Francesa y en el año 1991 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 2019 sufrió el famoso incendio que dañó el tejado y la aguja. Tardaron unos cuantos años en restaurarla y no fue hasta diciembre del año pasado, de 2024, que reabrió sus puertas. Las gárgolas que vemos en realidad no son gárgolas porque no canalizan el agua, sino que son quimeras, estatuas decorativas. En su interior alberga un órgano gigante de unos 7000 tubos y también la corona de espinas de Jesucristo, que fue rescatada en el incendio de 2019 y llevada al Louvre mientras se restauraba la catedral. Ahora ya ha vuelto a formar parte del tesoro de Notre Dame. Se puede entrar a visitarla gratuitamente o bien reservando desde la web, o bien esperando una cola para la gente que no tiene reserva, pero sí se puede acceder. Junto a la Catedral de Notre Dame tenemos una estatua de Carlomagno. Esta estatua le representa a él junto a 2 de sus fieles guerreros. Parece de la Edad Media, pero en realidad es de finales del siglo XIX cuando se restauró la catedral, en concreto del año 1878. Y durante la Segunda Guerra Mundial la protegieron para que los nazis no fundieran el bronce. Ubicada en este antiguo monasterio del siglo XVII tenemos la librería Shakespeare & Company. Fue inaugurada por Sylvia Beach en 1919, pero en la ocupación alemana en 1941 cerró y ya no la volvió a abrir. 10 años después, Whitman abrió una librería y le llamó Le Mistral, pero en 1964, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Shakespeare y en homenaje a Sylvia Beach, la volvió a renombrar como Shakespeare & Company. Por aquí han pasado autores de la talla de Hemingway, Joyce o Fitzgerald incluso. De hecho, Sylvia Beach en 1922 publicó la primera edición de Ulises de Joyce. Y en 2015 la hija de Whitman abrió esta cafetería con el mismo nombre, Shakespeare & Company. Se me olvidaba contaros que el acceso es totalmente gratuito, no se pueden hacer ni fotos ni vídeos dentro, por eso no la podemos mostrar, y es bastante más grande de lo que parece, merece mucho la pena y el que haya sido un monasterio le da un ambiente especial.
La fila que tenemos aquí detrás es para entrar a ver la Santa Capilla. Para entender el porqué de la construcción de esta capilla nos tenemos que remontar al año 1241, cuando el rey francés Luis IX le compró al rey de Constantinopla, Balduino II, la corona de espinas, la lanza de Longinos, parte de la cruz, la esponja y otras reliquias de Jesucristo. Él mismo acudió cuando llegaron a Francia y entró en París con ellas, con las reliquias, descalzo. Las dejó provisionalmente en la capilla de San Nicolás de su palacio hasta que se construyera un lugar digno para estas reliquias. Y fue cuando se empezó a construir esa capilla. Se cree que se empezó a construir en 1241, en ese mismo año, y se terminó en 1248. La corona de espinas, que os hemos dicho anteriormente que está en la Catedral de Notre Dame, está allí porque después de estar aquí en la Santa Capilla, pasó a la Biblioteca Nacional unos años y luego la Iglesia Católica decidió en el año 1801 trasladarla a Notre Dame. El acceso, la entrada general son 19 € si queréis pasar a verla. La Conciergerie es un ejemplo de arquitectura del siglo XIV, gracias a sus imponentes salas góticas construidas durante el reinado de Felipe IV el Hermoso y Juan II el Bueno. Se convirtió en uno de los centros de reclusión más importantes durante la Revolución Francesa, cuando se instaló aquí el Tribunal Revolucionario. Y su prisionera más importante fue María Antonieta. En el lugar donde ocupaba su celda, hoy en día hay una capilla conmemorativa. Justo al lado del Panteón tenemos la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont. Esta iglesia fue construida entre los siglos XV y XVII, de ahí la mezcla de estilos arquitectónicos. En su interior alberga un órgano con la caja más antigua de todo París, data del año 1631. También podemos encontrar la capilla de los catequistas, que fue construida sobre lo que anteriormente fue un osario, utilizado principalmente para guardar restos humanos durante la Revolución Francesa. Las reliquias de Santa Genoveva se guardan aquí y es tradición escribir un papelito con un deseo y dejárselo ahí junto a sus reliquias. Y una de las cosas más destacadas de esta iglesia es su jubé, que es esta baranda esculpida y decorada que servía para separar el coro, que era donde se sentaban los clérigos, de la parte donde se sentaban los fieles. Aparte de barrera litúrgica, también servía como púlpito, ya que desde ahí se solía leer el Evangelio. Tras el Concilio de Trento en el año 1563, se mandó retirar todos los jubés para darle más visibilidad al altar, y este fue el único que sobrevivió en todo París. Crazy since the day I was born. I've done some things that you just couldn't ignore. It's the chase and the haste of all I adore, but you got me where you... El Panteón empezó a construirse en el año 1758 bajo el mandato de Luis XV, quien había prometido erigir una iglesia en honor a Santa Genoveva tras sobrevivir a una gravísima enfermedad. En su interior, en el año 1851, se instaló el experimento del péndulo de Foucault, que consistía en un péndulo que colgaba desde el techo y pretendía demostrar la rotación de la Tierra. Además, alberga las tumbas de figuras tan célebres como Rousseau, Voltaire, Victor Hugo o Marie Curie. Nos encontramos en los jardines de Luxemburgo. Estos fueron creados entre 1612 y 1613 por María de Medici. Cuenta con unas 23 hectáreas y con más de 100 esculturas. Y anexo tenemos el Palacio de Luxemburgo, que alberga el Senado francés desde el año 1799. Las catacumbas de París son una red subterránea de galerías que está a unos 20 metros bajo tierra y que alberga los restos de unos 6 millones de personas que fueron trasladados de los cementerios entre los siglos XVIII y XIX por problemas de salubridad. Hoy está cerrado porque hay huelga general en Francia el 18 de septiembre
Y bueno, os contamos un poquito, el precio son 31 euros la entrada general, hay que bajar 131 escalones para subir y 112 para bajar, la temperatura media durante todo el año ahí son de unos 14 grados, el recorrido es de 1,5 kilómetros, que se tarda como 1 hora y se entra en grupos de 200 personas. It's just my wild side. It's just the state of mind. La iglesia del Santo Suplicio se empezó a construir en el año 1646 sobre una iglesia anterior y tardaron siglos en terminarla. De hecho, la fachada y las torres estuvieron inconclusas durante mucho tiempo y si os fijáis, una torre es más alta que la otra. En el interior alberga uno de los órganos más grandes y de mejor calidad de Francia. Y según entráis a la derecha, en la capilla de los Ángeles, podéis encontrar un fresco de Lacroix llamado La lucha de Jacob contra el ángel. Uno de los elementos más importantes de esta iglesia y motivo por el que no fue atacada en la Revolución Francesa es su meridiano solar o gnomón. Este consta, está según entráis a la iglesia al fondo, casi al fondo del todo, a la izquierda. Hay un obelisco de unos 11 metros, hay una línea incrustada de cobre en el suelo y un agujerito en una de las ventanas. Este fue encargado por un sacerdote, aparte de para saber la hora exacta, para determinar el equinoccio de primavera, fecha que necesitaba saber para el inicio de la Pascua. Y esta fecha se determina cuando el sol incide directamente en una placa de cobre que está a la altura del altar. De las iglesias grandes de París, la abadía de Saint-Germain-des-Prés es la más antigua. Se construyó en el siglo VI durante el reinado de Childeberto I y él también quiso que fuese un lugar de enterramiento para reyes. Esto sucedió hasta los siglos VII-VIII, momento en el que empezaron a enterrarse los reyes franceses en la abadía de Saint-Denis. Durante la Revolución Francesa, muchas iglesias fueron desacralizadas para darle otros usos, al igual que esta abadía, que la convirtieron en una fábrica de salitre. Era indispensable para fabricar pólvora. Aquí almacenaban orina, estiércol y tierra rica en nitrato para absorberle el salitre. Esto hizo que esos vapores, que son tan corrosivos, destrozaran muros, pinturas y mobiliario de una manera irreversible. En el año 1803 le devolvieron el culto religioso. El Instituto de Francia fue inaugurado en el año 1975 y se compone de 5 academias. La academia que cuida el idioma francés, la de arte, la de ciencias, la de historia y la de ciencias políticas. Una curiosidad es que sus alumnos, en las ocasiones solemnes, se visten con el llamado traje verde, que en realidad es un traje negro con un bordado verde de ramas de olivo, que evocan la sabiduría y la paciencia. Además, a veces llevan un gorro de 2 picos y reciben una espada ceremonial que suele estar grabada con sus logros académicos y personales. El Puente de las Artes une el Instituto de Francia con el Museo del Louvre. Este puente se construyó entre el año 1801 y 1804 bajo el reinado de Napoleón y fue el primer puente de hierro de todo París. Sobre el año 2000 empezó a ponerse de moda la práctica de poner un candadito en el puente y tirar la llave al Sena. Esto hizo que se reuniesen aquí más de 1 millón de candados con un peso de unas 45 toneladas que amenazaba la estructura del puente. En 2015 el ayuntamiento mandó retirar todos los candados y colocó unos paneles de cristal para evitar que se siguiera haciendo esta práctica. El Louvre es el museo más visitado del mundo. En el año 1190 originariamente era una fortaleza. Después pasó a ser palacio y en el año 1793 fue cuando se convirtió en museo. Al principio tenía unas 500 obras y hoy en día hay más de 35.000, entre las que destacan la Mona Lisa o la Venus de Milo. En la Segunda Guerra Mundial, estas obras, junto a otras muy importantes, fueron escondidas en castillos para protegerlas de los nazis. La pirámide se inauguró en 1989. François Mitterrand quería que el Museo del Louvre tuviese una entrada más imponente y el arquitecto eligió una pirámide de cristal por su modernidad, su transparencia, su geometría
pero también por la antigüedad que evoca debido a la gran colección de Egipto que hay en el museo. Mide unos 21 metros de alto por casi 35 de lado y no tiene 666 paneles como se rumoreaba que era algo del demonio y demás, sino 673, 603 rombos y 70 triángulos. Entre el Museo del Louvre y el Jardín de las Tullerías nos encontramos con el Arco del Triunfo Carrusel. Fue construido entre el año 1806 y 1808 para conmemorar las victorias militares de Napoleón, sobre todo la victoria de Austerlitz en el año 1805. Nos encontramos en la calle Richelieu. En el número 40 de esta calle, en el año 1673, falleció Molière y en el año 1844 inauguraron esta fuente en su honor. El busto es de bronce y las dos alegorías de mármol que están a los lados sostienen unos pergaminos con nombres de sus obras. En 1659 empezaron a triunfar las obras de Molière, empezando por Preciosas ridículas, Escuela de mujeres, Tartufo y finalmente Don Juan. En el año 1673 consiguió una túnica ámbar y un gorro de dormir de un vecino que era famoso en el barrio por utilizarlos. Y con este atuendo, interpretó la obra del enfermo imaginario. El cuarto día que interpretó esta obra, cuando finalizó, era un 17 de febrero, falleció en esta casa. El sitio Richelieu de la Biblioteca Nacional de Francia era originariamente el Palacio de Mazarin del siglo XVII. En el año 1721 se trasladó aquí la Biblioteca de la Roi, marcando el inicio de la Biblioteca Nacional de Francia. A través de los siglos pues, fue creciendo y en el siglo XX tenía un problema importante de almacenamiento, por lo que se inauguró en el año 1996 la Biblioteca Nacional de François Mitterrand. Aquella sede se utiliza para almacenamiento, lectura masiva y como biblioteca digital. Y en esta sede se guarda todo el patrimonio histórico. En el patio del Palacio Real, en el año 1986, se instalaron las columnas de Buren. El artista quiso con esta obra romper con el estilo arquitectónico clásico del palacio. La altura de las columnas va de unos pocos centímetros hasta 3,5 metros. Son de rayas blancas y negras, que es una firma registrada de Buren. Y hubo mucha controversia por romper justamente ese estilo clásico cuando se instaló. El Palacio Real fue mandado construir por el cardenal Richelieu como residencia privada. A su muerte en el año 1642 pasó a formar parte de la corona francesa y albergó a familias de reyes y nobles durante siglos, aunque nunca fue la residencia principal de los reyes. Este honor lo tenía el Palacio de Versalles desde Luis XIV. Entre los nobles famosos que alojó este palacio podemos encontrar a Voltaire o a Molière. Actualmente se utiliza como centro administrativo y cultural. La Bolsa de Comercio de Francia existe como institución desde el año 1763. En el año 1808 deciden construir este palacio para albergarla, pero no se inaugura hasta el año 1826 debido a que sufrió muchos retrasos por la Guerra de la Independencia Española, guerras napoleónicas y la muerte del arquitecto. Ubicada sobre una iglesia anterior dedicada también a San Eustaquio, la actual se empezó a construir en el año 1532 y tardaron un siglo en completarla. Se dice que este santo vio a Cristo entre los cuernos de un ciervo. En la iglesia se pueden ver varios motivos recordando esta leyenda. Y en su interior alberga otro de los órganos más grandes de Francia, este con 8.000 tubos y fue usado por el mismísimo Mozart.
El Centro Pompidou fue inaugurado en el año 1977 como centro cultural multidisciplinar por Georges Pompidou. Destaca su famoso estilo arquitectónico Inside Out, en el que estructuras, tubos y escaleras se ven desde fuera. Una de las imágenes más icónicas son sus escaleras mecánicas en tubo transparente. Y además alberga el Museo de Arte Moderno con más de 100.000 obras. Esta iglesia está dedicada al santo Merry o Médéric. Fue un sacerdote ermitaño que falleció en el año 850. El sitio en el que falleció se convirtió en lugar de veneración y hacia el año 884 le nombraron patrón de la orilla derecha de la ciudad. En el año 1500 decidieron construir esta iglesia y finalizaron en el año 1565. La llaman la pequeña Notre Dame por la forma de la nave, que es muy parecida, y posee la campana más antigua de París, fundida en el año 1331. La torre de Saint-Jacques pertenecía a la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie. Esta fue destruida durante la Revolución Francesa. Se construyó entre el 1509 y el 1523 y era una iglesia muy importante porque era el inicio del Camino de Santiago de Compostela francés. En la base podemos ver una estatua de Pascal que realizó experimentos en esta misma torre sobre la presión atmosférica en el siglo XVII. El ayuntamiento se empezó a construir en el año 1533 bajo el reinado de Francisco I. En el año 1871, durante la Comuna de París, fue saqueado e incendiado y quedó totalmente destruido. Entre 1873 y 1892 lo reconstruyeron, prácticamente idéntico al anterior, pero el interior inspirado en el Palacio de Versalles. Una curiosidad es que en su fachada hay 136 estatuas de personajes importantes de París, como por ejemplo Voltaire, Rousseau o Molière. El Museo de Carnavalet cuenta la historia de París. Se inauguró en el año 1880, lo que le convierte en uno de los museos más antiguos de París. Cuenta con más de 600.000 objetos que van desde la prehistoria hasta la época actual, entre los que se encuentran una de las llaves de la prisión de la Bastilla. Estas llaves se guardaron como símbolo revolucionario. El acceso es totalmente gratuito y merece la pena la visita porque es muy interesante. I've been some crazy since the day I was born. I've done some things that you just couldn't ignore. En 1916, Auguste Rodin donó todas sus obras, unas 6.000 obras, y su propia casa al Estado. Años después, en 1919 y ya tras su muerte, se creó el Museo Rodin. Está ubicado en un palacete del siglo XVIII. No todas sus obras están expuestas dentro del palacete, sino que tiene unos preciosos jardines donde se exponen sus esculturas de bronce. En 1670, Luis XIV creó una ordenanza por la que se construiría el complejo Los Inválidos. Era para acoger a soldados que estaban jubilados, heridos de guerra o inválidos. Entre 1671 y 1676 se construyó, fue súper rápido y acogió a más de 1.000 soldados. Hoy en día una parte sigue actuando como hospital y además acoge uno de los mayores museos militares más grandes de todo el mundo. El acceso al complejo es gratuito, excepto la parte de los museos, que es así que tienes que comprar un ticket aparte. Oh, you know, the feeling goes, I can't describe. Oh, you know, the feeling goes, I can't describe. I'll keep on living in the way that I do. Don't you go tell me that I'm failing to choose. It's the faith in the change that I'm La Catedral de los Inválidos fue mandada a construir por Luis XIV como parte del complejo. Anexa además está la iglesia de San Luis, que era donde iban los soldados a rezar.
Y en el interior de la catedral, bajo la famosa cúpula dorada, está el mausoleo de Napoleón Bonaparte. El acceso a visitar la catedral y el mausoleo de Napoleón es totalmente gratuito. Estamos en el interior de la Catedral de los Inválidos y aquí en la parte de abajo tenemos este monumental sarcófago que es del mismísimo Napoleón Bonaparte. Dentro del sarcófago hay un sistema de 5 ataúdes encajados que están hechos de diferentes materiales, de hierro, caoba, plomo, ébano y finalmente roble. Este sistema era un protocolo en los entierros reales y además reforzaba la idea de inviolabilidad. En la parte de arriba también hay sarcófagos del hermano de Napoleón, de José Bonaparte, de su hijo Jerome y de 2 de sus principales mariscales. El Palacio Grande se construyó en el año 1900 para la Exposición Universal, junto con el Palacio Pequeño y el Puente de Alexander III. En su interior hay un espacio cubierto de más de 13.500 metros cuadrados y actualmente se utiliza para exposiciones de arte, moda, ferias y eventos internacionales. El Palacio Pequeño alberga el Museo de Bellas Artes de París y también es muy famoso por su gran patio con jardín que actualmente está en obras y por eso no hemos podido salir a verlo. Sí que hemos visto el museo, el acceso es totalmente gratuito y la verdad es que merece la pena. El obelisco de la Concordia tiene más de 3.000 años y es originario de Luxor. Fue regalado por el virrey de Egipto en el año 1833 a Francia y en 1836 se instaló en la Plaza de la Concordia, aproximadamente en el mismo lugar donde estaba la guillotina que tanto se utilizó durante la Revolución Francesa. En el año 1793 María Antonieta fue ejecutada en ella. A los extremos, a los lados, tenemos 2 fuentes neoclásicas, una es la Fuente de los Mares y otra es la Fuente de los Ríos. Además, alrededor de la plaza hay estatuas que representan 8 ciudades de Francia. Por cierto, se me olvidaba deciros las características de este obelisco, que tiene 23 metros de altura, unas 230 toneladas pesa, y los jeroglíficos que hay grabados cuentan la vida y hazañas de Ramsés II. La Ópera de París se inauguró en el año 1875 bajo el reinado de Napoleón III. Tardaron 14 años en construirla y tiene capacidad como para 2.000 personas. Estos rumores inspiraron a Gaston Leroux y en 1910 publicó la novela El fantasma de la ópera. Se hizo mundialmente conocida esta ópera porque fue la inspiración para este libro. La iglesia de Santa María Magdalena se empezó a construir en el año 1764, pero se interrumpió varias veces su construcción debido a la Revolución Francesa y a cambios políticos. Finalmente, en el año 1842, se consagró y se le dedicó a María Magdalena. Esta iglesia, diseñada como un templo romano clásico, ha sido testigo de ceremonias tan solemnes como el funeral de Chopin, que falleció en el año 1849 y se interpretó el Requiem de Mozart como él había dejado por escrito en su testamento. La columna Vendôme fue mandada a construir por el emperador Napoleón Bonaparte en el año 1810 para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz de 1805. Se inspiró en la columna de Trajano de Roma. Mide 44 metros de altura
Y dicen que el material con el que está hecho es el bronce fundido de 1200 cañones capturados del enemigo. El grabado en espiral cuenta las hazañas de Napoleón y si lo estiráramos en línea recta mediría 280 metros. Respecto a la columna de Napoleón, al principio había una columna, la estatua de Napoleón, había una estatua con él vestido de emperador romano. En el año 1814 la retiraron y la sustituyeron por una bandera blanca. En el 1833 Luis Felipe I la volvió a colocar, pero esta vez vestido de uniforme militar moderno. En el 1871 la columna fue derribada en la Comuna de París y en 1874 la volvieron a construir y la estatua que pusieron fue a Napoleón vestido de emperador romano, que es la que se conserva hoy en día. Hola, buenos días. Son las 8:20 y estamos aquí en la cola para coger las entradas para la Torre Eiffel. En principio se venden el 50% online y el 50% aquí en taquilla. Y nosotros queremos conseguir una para la cima. Suponemos que lo vamos a conseguir. Diseñada por Gustave Eiffel, la Torre Eiffel se construyó en el año 1889 para la Exposición Universal. Tardaron tan solo 2 años, 2 meses y 5 días porque tenían muy poquito tiempo para construirla. En ella trabajaron 300 obreros. Para ello utilizaron más de 18.000 piezas que se crearon en un taller y luego se ensamblaron aquí con más de 2,5 millones de remaches, a mano todo además. La base tiene dos de sus pilares en el Sena a 12 metros y otros 2 en tierra firme a unos 7 metros. Esto le hace tener una estabilidad impresionante y puede soportar vientos muy fuertes. Durante 41 años fue el edificio más alto del mundo. La visitan más de 7 millones de personas al año y por la noche se ilumina con 20.000 bombillas. En el año 1910 quisieron destruirla, pero gracias a que estaban utilizándolo como antena de radio, sobrevivió. Al principio era de color rojo, luego la pintaron en otra temporada amarilla y hoy en día ya está con este tono que es el marrón Eiffel. Bueno, pues había 2 colas donde estábamos nosotros y la cola donde estaban las personas que habían cogido el ticket online. La cola de las personas que tenían ticket la han abierto antes, han entrado antes y la nuestra la han abierto a las 9:20 más o menos. Es un poco complicado porque es un poco lioso para encontrar las taquillas. Pero bueno, ahora lo vamos a mostrar para que no haya duda, que sepáis que son estas, donde se tienen que coger los tickets si no los has cogido online, ¿vale? Son estas de aquí. Bienvenue au 2e étage, tout le monde descend. Si vous avez un ticket pour le sommet, il faudra changer d'ascenseur. Welcome to the 2nd floor. Everyone stop here. If you have ticket for the summit floor, you change it. For summit, you change it. Finalmente hemos cogido el ticket que va directo al ascensor a la cima. Queríamos escaleras y cima combinado, pero bueno, hemos subido en un primer ascensor hasta la 2ª planta y ahora estamos esperando para subir a la cima. A la vuelta cuando bajemos os mostramos la 2ª planta. Bueno, pues estamos en la cima de la Torre Eiffel. Si queréis podéis tomar un chupito de champán de Moet por 24 euros cada uno y si no, pues simplemente disfrutar de las vistas y de estar aquí arriba. Este es el despacho de Gustave Eiffel. Se le ve junto a su hija y aquí se construyó este estudio, la cima de la torre, para recibir a invitados de forma privada. Justo esta escena reproduce la visita que hizo Thomas Edison el 10 de septiembre de 1889. Debajo de la cima, bajando las escaleritas, está la plataforma donde nos ha dejado el ascensor. Y aquí alrededor tenemos diferentes ciudades con las torres más altas de cada ciudad. Aquí tenemos Madrid, que está a 1044 kilómetros e indica que la torre más alta es la Torre Cexa con 248 metros.
Aunque el ascensor nos deja a una altura de 280 metros, la cima de la Torre Eiffel, a la que no podemos acceder, llega a una altura de 330 metros. Pues ahora estamos esperando el ascensor para bajar a la segunda planta. Os la enseñamos. Os contamos, nosotros hemos entrado por la entrada 1, que está ahí. Según entras por la entrada 1 a la izquierda, tienes las taquillas para coger los billetes en ascensor hasta la cima, ¿vale? Y el mismo ascensor está ahí también, en ese lado. En el otro lado tenemos para coger los billetes de las escaleras o también el combinado, que es escaleras y luego ascensor hasta la cima, ¿vale? Se entra para las escaleras por allí y por allí puedes entrar para el ascensor hasta la segunda planta. Pero vamos, para las taquillas son, según entras en la entrada 1, derecha o izquierda si quieres a la cima directamente en ascensor, que sea todo en ascensor. Entre la Torre Eiffel y la Escuela Militar tenemos los Campos de Marte, dedicados al dios de la guerra. Aquí se llaman así porque aquí entrenaban los soldados en el siglo XVIII. Fue testigo de muchos desfiles militares y también de celebraciones en la Revolución Francesa. Y actualmente se utiliza para conciertos, eventos culturales y ferias. El Arco del Triunfo es otro de los monumentos que Napoleón mandó construir tras la victoria de Austerlitz. Se empezó a construir en 1806, pero no finalizaron las obras hasta 1836 debido a interrupciones políticas. El arco mide 50 metros de alto por 45 de ancho y de fondo tiene 22. Y en la base encontramos la tumba del soldado desconocido desde 1920. Arriba tenemos una terraza con unas vistas panorámicas de París. Vamos a subir a comprobarlo. Después de subir 284 escalones, hemos llegado a la terraza del Arco del Triunfo. Desde aquí tenemos unas vistas 360 de París y además es donde confluyen 12 de las avenidas más importantes de toda la ciudad. Aquí tenemos el famoso Molino Rojo en castellano. Se inauguró en el año 1889, al igual que la Torre Eiffel, en el barrio de Montmartre, como una sala de entretenimiento y espectáculos de música y danza. El baile del cancán se hizo famoso en este cabaret y hoy en día siguen ofreciendo cenas y espectáculos.
Bueno chicos, pues hemos finalizado nuestra visita por París. Se nos han quedado algunas cosas por ver, pero ya sabéis que París es enorme y tiene muchísimo para visitar. Así que ahora vamos a continuar con nuestra cata de cervezas por el mundo. Hasta la próxima. I'm waiting for the special touch you